Y el auditorio es todo tuyo. 118 personas tenemos en este momento y ya podemos dar inicio. Muchas gracias. Sandra, muchas gracias a todos. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a la Lonja por la invitación que nos hace y esta oportunidad de poder contarles a ustedes o darles una serie de recomendaciones en el marco de este estado de emergencia económica que estamos viviendo. Así muy rápidamente, yo soy abogado egresado de la Universidad de Medellín, tengo una especialización en formulación y evaluación de proyectos públicos y privados, candidato a magíster en Derecho Privado, socio fundador y actual gerente jurídico de la firma Vasco y Corena de Legal. Básicamente somos una firma que nos encargamos de apoyar al empresario en su planificación jurídica, 16 años de experiencia en el mercado. He sido profesor, como lo decían hace un par de minutos, en La Lonja, en la Universidad de Medellín, en un par de universidades más. El día de hoy, básicamente, vamos a hablar de cuáles son los aspectos que yo como empresario debo tener en cuenta si quiero empezar a funcionar o si voy a seguir trabajando, si ya lo venía haciendo con el primer régimen de excepciones, en el marco de este estado de emergencia económica. Y digamos que lo primero, la primera sensibilización, el primer mensaje que yo quisiera darles es que al menos uno como abogado, generalmente los consultores empresariales, sobre todo los de corte jurídico, tratamos de dar una serie de recomendaciones y esas recomendaciones las hacemos, por un lado, a la luz de lo que vamos viendo o lo que vamos estudiando en las normas jurídicas y adicionalmente desde nuestra experiencia o la manera en la que los jueces han venido decidiendo los casos que llevamos en las oficinas. Y ese es, digamos, que el primer reto que tenemos con lo que está ocurriendo, y es que al día de hoy no podemos decir que haya precedentes, al menos de resultados judiciales de las disputas que se deriven con ocasión de, digamos, que de todo lo que viene ocurriendo en el marco del estado de emergencia económica. Entonces, al día de hoy, casi que esto que les vamos a mencionar es más, o esto que de lo que hablaré el día de hoy, tiene que ver más con, digamos, que de la lectura de esas normas, que entre otras cosas se han venido expidiendo normas muy rápidamente. Hoy básicamente hablaré de dos de ellas, que son dos normas que salieron el pasado viernes. Entonces, miren, o sea, esto va súper rápido. El viernes salieron los decretos, hoy lunes 2 de la tarde ya estamos varias personas inquietas con qué es lo que dicen esos decretos. Y ese va a ser un mensaje con el que debemos quedarnos, y es que están sucediendo las cosas muy rápido, entonces debemos estar atentos a la normativa que va, digamos, que se va expidiendo a nivel nacional, departamental y municipal, porque esa es la otra cosa. Al día de hoy tenemos unos decretos a nivel nacional que han venido, digamos, que generando el lineamiento general de todo lo que va a ocurrir. Tenemos también unas ordenanzas y unos decretos con fuerza de ordenanza dictados por la gobernación, en este caso por el gobernador de Antioquia. Y tenemos también una serie de decretos con fuerza de acuerdo que ha venido expidiendo nuestro alcalde. Hoy un poquito vamos a hablar de algunos de ellos y sobre todo de yo como empresario que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Entonces también estar muy atento a eso. Las normas están saliendo día a día, día a día. Y para los abogados, actualización constante y permanente de lo que viene ocurriendo. Yo quisiese, o al menos esta charla la preparé teniendo en cuenta 4 aspectos fundamentales. Cuatro aspectos que a nuestro modo de ver son los que deberíamos tener en cuenta para planificar digamos, que el trabajo en estos tiempos de cuarentena. El primero es entender si mi empresa se encuentra en ese régimen de excepciones a la cuarentena obligatoria. Y ahorita voy a explicar cómo lo vemos nosotros. Vamos también a hablar de unos aspectos que a nuestro modo de ver y de acuerdo a la lectura que hemos hecho juiciosa de los decretos son aspectos necesarios para operar de forma correcta. Vamos a hablar de unas medidas para trabajadores y contratistas. El decreto, básicamente con las normas de bioseguridad, fue el decreto 666 del 22 de abril, perdón. Pero no, del 24 de abril, de 2020. Y básicamente al final daremos unas recomendaciones, medidas para el tratamiento con clientes, proveedores y domiciliarios, que va a ser uno de los aspectos, digamos, que está cambiando la manera en la que los empresarios llegamos
a nuestros clientes. Vamos entonces a arrancar con ese primer bloque, es decir, excepciones a la cuarentena obligatoria. Cuando hablamos a las excepciones a la cuarentena obligatoria, nosotros proponemos clasificarlo en 3 grupos. Un primer grupo en el cual vamos a hablar de las excepciones directas. Al día de hoy tenemos 41 excepciones directas. Están en el decreto 593 del 24 de abril de 2020. También salió el viernes. Este decreto, para darles un poco de contexto, fue el decreto que amplió la cuarentena del 27 de abril al 11 de mayo, que ya lo había anunciado el presidente Iván Duque la semana pasada. Aquí lo que se hizo fue que se ampliaron los tiempos y se incluyeron unas actividades adicionales. Entonces, en primera instancia, lo primero que yo debería hacer como empresario, y con toda seguridad que si tenemos empresarios conectados, ya lo hicieron, es determinar ese régimen de excepciones directas. Al final, vamos a poner a disposición no solamente la presentación, sino también digamos que las 2 normas. Tenemos el decreto 593 y el decreto 666, que son de los cuales voy a hablar el día de hoy, para que ustedes también los puedan consultar. Al final nos explicarán cómo podrán ustedes tener acceso a este material. Entonces, lo primero es hacer ese análisis de las excepciones directas, entendiendo que las excepciones directas, hay unas excepciones, digamos que el decreto regula varias excepciones. Entre las diferentes excepciones que nos regula el decreto, vamos a entender que hay unas focalizadas, digamos que a las personas o los transeúntes de a pie, como por así decirlo, cuando yo voy a abastecer mi hogar, por ejemplo, o cuando tengo que salir a hacer una vuelta en una notaría, o cuando tengo que salir a hacer una vuelta al día de hoy financiera, por ejemplo, que están también dentro del régimen exceptuados. Pero hay unas excepciones que van directas, digamos que a nivel empresarial. Esas excepciones directas a nivel empresarial al día de hoy son 41, las encontramos, como ya les decía, reguladas en el decreto 593. Ese decreto, básicamente, porque igual no vale la pena que yo empiece a plantearlas una a una, pero lo primero que yo debo hacer como empresario es entender que hay unas excepciones directas. Por ejemplo, al día de hoy la producción de medicamentos está exenta. ¿Cuál sería, digamos, que el mensaje que yo quisiera darle a algunos empresarios, sobre todo a los que tienen sociedades por acciones simplificadas? Y es que en la sociedad por acciones simplificadas, como digamos que ese tipo societario, permite que el objeto social sea indeterminado. Si, por ejemplo, yo fui un empresario que creé mi sociedad y le dejé un objeto social indeterminado, la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. Mire que en ese caso yo no estaría dentro de las excepciones directas. Así mi empresa haga eso. Si va un policía allá o si un policía para a alguno de mis trabajadores, va a quedar difícil hacerle entender que es que la SAS permite un objeto indirecto y que yo estoy de igual manera dentro de esas excepciones. Entonces, digamos que una buena medida y una recomendación respetuosa que haríamos nosotros en esta época es que si, por ejemplo, usted es un empresario que tiene uno de esos objetos sociales indeterminados o muy generales, sería conveniente hacer una reforma estatutaria y en esa reforma estatutaria precisamente plantear esa actividad específica que yo realizo en mi empresa y que me genera precisamente poder probarle a cualquier persona con el certificado de existencia y representación que yo estoy dentro de ese régimen exceptuado, ¿sí? Entonces, repito, hay 41 excepciones. Ahorita vamos a repasar 3 de ellas. Y de igual forma, hay empresas que dirán, pero venga, Andrés, es que yo considero que yo estoy exceptuado, pero cuando leo el decreto no me parece tan claro que yo esté dentro del régimen de excepciones. Miren, les pongo un ejemplo con una compañía que logramos y que ha venido operando desde el inicio de la cuarentena. Es un cliente que tenemos que tiene un negocio en Barrio Triste y él básicamente es un establecimiento de comercio abierto al público donde se venden repuestos para vehículos automotores y para todo tipo de vehículos automotores. Entonces, si usted, por ejemplo, va y se lee la excepción, o si trae el régimen de excepción, usted no lo va a encontrar exceptuado. Entonces, digamos que es lo que nosotros queremos denominar excepciones indirectas, que son excepciones que cuando leemos la norma, entendemos que la misma norma está permitiendo que haya unos sectores que, si bien no se indicaron de manera expresa dentro del decreto, sí se entiende que pueden funcionar. Y vamos a tener
unos sectores en cuarentena, y estos sectores en cuarentena que también fueron regulados en el decreto 666 con relación al tema del teletrabajo. Para entender mejor la diferencia entre la excepción expresa y la excepción indirecta, quise utilizar esta diapositiva. Miremos, por ejemplo, estos fragmentos fueron tomados de una guía que sacó, la guía del decreto 593 que sacó la Presidencia de la República, donde están pidiendo socializarla. Yo tomé unas capturas de pantalla y las preparé precisamente para socializarlas acá con ustedes. Entonces miremos esta primera, donde miremos aquí hay una excepción directa y donde yo tengo subrayado el rojo, en color rojo, la excepción indirecta. Entonces miren, me voy a permitir leer: la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución de, dos puntos, insumo para producir bienes de primera necesidad, ¿sí? Con toda seguridad que usted, señor empresario, en su objeto social no tiene producción de insumos para producir bienes de primera necesidad. Entonces, mire que quizás puede que usted esté dentro de la excepción, pero quizás sea conveniente para evitarse dificultades, ajustar, digamos que ese objeto social para poder de entrada mostrarle al policía que paró a su trabajador o al policía que fue directamente a su empresa a pedirle documentación y ustedes por qué están funcionando, porque está pasando. Entonces, digamos que tendrá que entrar, digamos que nos vamos a ver enfrentados a un proceso de argumentación para plantear que son insumos para producir bienes de primera necesidad. Entonces, miren que si bien es una excepción directa, si usted no lo tiene muy claro en su objeto social, le va a tocar entrar a dar una serie de explicaciones a, digamos que a las autoridades que requieran este tipo de prueba. Bienes de primera necesidad. Ve, Andrés, ¿y qué son bienes de primera necesidad? El mismo decreto nos lo está haciendo saber cuando se refiere a alimentos, cuando se refiere a bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, mercancías de ordinario consumo en la población, ¿sí? Mire que al final en el numeral tercero nos dice reactivos de laboratorio, alimentos y medicinas para mascotas y demás elementos y bienes necesarios para atender la emergencia necesaria. Mire que ahí lo dejo abierto. Mire que el decreto de alguna manera no está planteando cuáles son esos demás elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria. Y mire que al final también, y aquí es donde nosotros identificamos que hay un régimen de excepciones indirectas, cuando plantea, así como la cadena de insumos relacionados con la producción de estos bienes. Entonces mire que en primera instancia nos dan una excepción y con la excepción indirecta tendríamos un marco adicional, porque como les decía, y miren, ustedes dirán ahorita, pero venga Andrés, ¿cómo así que en esa comercialización de repuestos para vehículo están dentro del régimen de excepciones? Sí, miren que desde el principio el sector transporte ha estado activo. El sector transporte pues no va a poder funcionar en la medida que no tengamos unos repuestos, no podamos hacerle un mantenimiento correcto precisamente a todos los, digamos que a todo el sector del transporte. Y de esa manera, y de esa misma forma, ve Andrés, es que yo tengo una empresa que le hace mantenimiento a la maquinaria y no está dentro del régimen de excepciones. Pues básicamente para que puedan funcionar todos estos sectores a los que estamos haciendo alusión, va a ser necesario poder tener precisamente o contar con un sistema de repuestos o con un sistema de mantenimiento de equipos, y a eso es a lo que nos queremos referir cuando hablamos de excepciones indirectas. Uno de los, digamos que de las adiciones que trajo el decreto 593 es esta, precisamente es uno de los sectores que se activó el día de hoy, que es la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte, comercialización, miro que me lo dejo de abierto, y distribución de manufacturas, de productos textiles, de cuero, de prendas de vestir, de transformación de madera. Mire que si bien hubo unos sectores particulares que se activaron, para que estos sectores puedan operar, muchas veces requieren de otros. Miren, les cuento otro caso. Tenemos un cliente en la oficina que se encarga de hacer puertas automáticas. Entonces ellos me decían, Andrés, nosotros no estamos dentro del régimen de excepción, pero resulta que dentro de los clientes de ellos están supermercados que han estado dentro del régimen de excepción, incluso desde que arrancó la cuarentena, están las clínicas que han estado también dentro del régimen de excepción, están algunas EPS que usted llega y hay puertas automáticas. Entonces miren que si bien hay sectores que se activaron desde el momento uno, y hay unos que quizás teníamos la duda, precisamente cuando identificamos ese régimen de excepciones indirectas, entendemos que son aquellos sectores de la economía que requieren
para que los regímenes exceptuados, perdón, puedan funcionar de una manera correcta. Un último ejemplo. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento y la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado. Mire cómo lo están dejando abierto. Volvemos a que siempre vamos a encontrar, al menos cuando nosotros hacemos la lectura de ese decreto 593, encontramos, como les digo, un régimen de aplicación directa y uno de aplicación indirecta. Vea, Andrés, que resulta, como también nos ocurrió en estos días, un cliente. Vea, Andrés, que yo estaba haciendo ropa, pero al día de hoy puedo hacer tapabocas. ¿Qué debo hacer? Entonces vamos y miramos el certificado de existencia y representación y encontramos que cuando analizamos el objeto social no está dentro del régimen de excepciones. En ese caso, entonces, él tuvo que cambiar, hicimos una reforma al objeto social para poder incluir ya la fabricación de tapabocas y poder entrar dentro del régimen exceptuado. Entonces, miren que aun cuando yo no estoy en ese régimen exceptuado, pero entonces como empresario, doy una respuesta rápida y doy un vuelco a mi giro de negocios precisamente para entrar a producir de esos bienes que al día de hoy se están consumiendo masivamente. Miren que al día de hoy, con ese requisito que plantea el gobierno, que siempre que vamos a salir a la calle tenemos que tener tapabocas, entonces obviamente no es un secreto que la producción y comercialización de tapabocas al día de hoy es uno de los negocios o es uno de los sectores que se va a incentivar, ¿sí? Entonces, volviendo para redondear, vamos a tener un régimen de excepciones. Ese régimen de excepciones, repito, es un régimen de excepciones indirectas, son 41. Y resulta de leer al día de hoy el decreto 593. Hay un régimen de excepciones indirectas, que es esa ampliación del espectro de ese tipo de empresas que son necesarias para que funcionen las demás. Yo, por ejemplo, me hacía la pregunta cuando lo leía. Mi negocio es el negocio jurídico. Tenemos una oficina de abogados. La pregunta es, al día de hoy, yo estoy dentro del régimen de excepciones, pues quizás para que estas empresas puedan operar, digamos que de forma correcta, puede que necesiten una asesoría jurídica, pero mire, puede que yo al final sustente que yo estoy dentro del régimen de excepciones, pero de igual forma, y vamos a ver que aun cuando yo esté dentro del régimen de excepciones, el legislador me dice, o acá en este caso el ejecutivo me dice, pero tengan en cuenta que si puedes dejar algunas actividades en teletrabajo, usarlas en teletrabajo. Entonces, entender también que va a haber sectores que están en cuarentena y no pueden funcionar. Al día de hoy la opción va a ser el teletrabajo y vamos a ver sectores que si bien están dentro del régimen de excepciones, van a tener que seguir funcionando de parte de ellos dentro, digamos que, o con la modalidad del teletrabajo. Vamos entonces ahora a pasar al segundo, digamos que bloque, en el que preparamos esta charla, que son aquellos aspectos necesarios para operar de forma correcta. Aquí obviamente, digamos que al menos la charla de hoy la preparé en un ámbito geográfico de Medellín, ¿sí? Que entonces les presento excusas de pronto a las personas que están en otros municipios o en otras latitudes distintas a la nuestra, pero acá lo focalicé a nivel Medellín. Y entender quizás, o las personas que estén por fuera de esta, digamos que de nuestra área metropolitana, y entender quizás que cada alcaldía tenía el compromiso de indicarle al gobierno y socializarlo, obviamente, cuáles eran esos planes que iban a tener listos para el día de hoy, para digamos que esos 4 millones de personas que se iban a activar trabajando el día de hoy, que era lo que se estimaba, pudieran hacerlo en unas condiciones de salubridad y de bioseguridad muy claras. Entonces, de entrada, excusas a estas personas. Entonces, aspectos necesarios para operar de forma correcta. ¿A qué quiero referirme cuando hablo de forma correcta? Digamos que con la menor cantidad de dolores de cabeza posibles. Que si básicamente llegó la autoridad a la empresa, usted no tenga inmediatamente que llamar al abogado para ver entonces qué va a hacer, sino que usted de manera planificada tenga entonces la manera de probar, primero, la prueba física de la excepción. ¿Cómo pruebo yo que estoy dentro del régimen de excepción? Y al día de hoy la mejor prueba que encontramos es precisamente tener un certificado de existencia y representación actualizado, precisamente para mostrárselo ahí a la autoridad. E incluso ahorita vamos a ver que para los trabajadores yo también recomiendo tener otro. Al menos, bueno, ya con el tema de la aplicación, ahorita hablaremos un poquito de la aplicación, quizás me pueda ahorrar ese
ese paso, pero de igual forma es mejor pecar por exceso y no por defecto. Quizás en algunos casos, como les decía hace un momento, quizás la prueba sea, y mientras abren estos días, y miren, si yo, por ejemplo, alguno de ustedes me está escuchando y tiene una SAS, y la SAS tenía el objeto indeterminado, y yo sé que la ley lo permite, aquí no estamos peleando, aquí yo lo que estoy tratando es de darle recomendaciones para hacer su tema un poco más, o digamos que su operación un poco más sencilla. Está claro que la ley no fue reformada en ese sentido, la SAS puede seguir teniendo su objeto social indeterminado, pero al final, ¿cómo le pruebo yo a la autoridad que quizás, y sobre todo que estoy dentro de ese régimen? Entonces sería conveniente, ¿cómo le prueba básicamente el trabajador que va y que yo todavía no he podido hacer el registro, la autoridad si lo detienen, que su empresa está dentro del régimen de excepciones? Entonces lo correcto sería tener un certificado de existencia y representación actualizado, a la mano, no solamente en las oficinas físicas o en los establecimientos de comercio abiertos al público, sino también darle una copia a los trabajadores para que lo puedan tener. Entonces, si adicional, si el objeto social no tiene la excepción de manera clara, entonces usted va a poder hacer dos cosas. Uno, ya lo había mencionado, reformarlo. Tengamos en cuenta que al día de hoy la Cámara de Comercio está permitiendo hacer trámites online, se están demorando un poquito más de las 24 horas tradicionales, pero de igual forma se pueden registrar este tipo de reformas estatutarias online. Y digamos que la otra es una un poco más sencilla. Nosotros, por ejemplo, a nuestros clientes les estamos elaborando una carta, donde es una carta que yo se las envío a mis clientes. Y les indico que yo considero que hay algunos de mis clientes que deben operar y que por ende yo voy a seguir operando, que ellos por favor me deben manifestar si ellos están dentro de ese régimen de excepciones, que me indiquen cuál es el artículo de acuerdo al decreto que les permite estar operando y que me manden esa carta firmada. Entonces, miren que al final, si yo tengo unas cartas que me están enviando, digamos que yo le estoy enviando la carta a los clientes, les estoy diciendo, díganme quiénes necesitan operar. Los clientes me mandan esa carta firmada y yo las estoy guardando en un paquetico, ¿sí? Entonces, cuando llegue la autoridad, lo que le voy a mostrar es que aquí tengo una carta, incluso en el caso nuestro, no solamente elaboramos la carta, o no solamente recomendamos elaborar la carta que le manda el cliente, sino un formato. Vea, y diligenciame este formato de carta. Entonces, aquí va a ser un formato donde básicamente no solamente digamos que estoy indicando que soy yo el que considero que estoy dentro de la excepción, sino que mis clientes en una carta escrita también están reforzando el hecho de que yo estoy también dentro de esa excepción. Esto, por ejemplo, para casos como el que les mencionaba ahorita de las puertas automáticas, o casos como el que les mencionaba ahorita de, digamos que de la venta de repuestos para vehículos, ¿sí? En Medellín, la alcaldía diseñó una página. He entendido que ha habido un montón de quejas indicando que la página no está funcionando. Yo ayer me puse a cacharrearle por la noche. Esta mañana me llegó ya el correo de activación. Miren, la inscripción en la página, si bien el tema no es que hablemos hoy del procedimiento de inscripción en la página, hay varios videos que han publicado en YouTube la alcaldía mostrando cómo se hace la inscripción. La inscripción es en dos sentidos. Por un lado, se tienen que inscribir todos los trabajadores. Es decir, lo ideal sería que todas las personas nos inscribamos. Yo ya hice mi tarea, yo ya me inscribí hoy. Y luego se debe inscribir la empresa, y luego de que la empresa esté inscrita va a poder jalar a los trabajadores inscritos. Si el trabajador no es inscrito previamente, van a tener ahí algunas dificultades, pero entonces es importante, que repito, que por el tema de la inscripción a la página web de la alcaldía, nos remitamos directamente a la página. Ahí les dejé una fotico de lo que de lo que está saliendo cuando estamos ingresando a la página web de la alcaldía de Medellín, y ahí hay un instructivo para descargar el formulario, para diligenciar el formulario e inscribirse. Esa inscripción que va a permitir, básicamente, lo que ha dicho la alcaldía, es que la policía va a tener acceso a la aplicación, y si paran a un trabajador o a cualquier persona, van a verificar que esté inscrito ahí. Mientras la aplicación no tenga un 100% de funcionalidad, va a ser conveniente que al trabajador, y lo mencionaremos ahorita, le demos una serie de herramientas para que él se defienda. Pero de igual forma, entonces ese va a ser otro requisito previo para operar acá en Medellín. Uno muy importante. Ayer, por ejemplo, por la noche hablaba con mi padre. En mi familia hay una empresa, una distribuidora de productos químicos, y entonces él me preguntaba por el protocolo de bioseguridad.
Y miren, y si bien básicamente dentro del decreto 666, el gobierno da un anexo y en el cual se plantea ese protocolo de bioseguridad, enseguida hablaremos un poco de él, porque con toda seguridad que solamente hablar del protocolo daría para otra charla, pero al menos me decía mi papá, bueno, ustedes ya tienen diseñado el protocolo. Y al final, la respuesta tanto para mi padre como para todas las personas que se estén haciendo esa pregunta, y es que el protocolo debe ser a la medida. Mírenlo, por ejemplo, de la siguiente manera. El protocolo me dice, identifique las zonas que en la empresa pueden tener más riesgo de contagio. Y eso va a depender de la labor, ¿sí? A mí, por ejemplo, me parece que una de las posibilidades de contagio el día de hoy es el mouse, o digamos que para el personal administrativo los equipos, digamos que todos los temas de cómputo, miren las impresoras, hay muchas personas que están teniendo acceso a la impresora común, ¿sí? Son pocas las empresas donde cada quien tiene su impresora, la gran mayoría tiene una impresora que la utilizan varias personas, entonces mire que la impresora sería un riesgo para las personas del área administrativa, pero no de pronto para las personas del área de producción, ¿sí? No sé si soy claro, lo que quiero significar es que los cargos inclusive, o digamos que los trabajadores, van a estar sometidos a diferentes digamos que tipos de riesgo, dependiendo de la labor que desarrollan. Entonces va a ser muy difícil sacar un protocolo estándar que le sirva a todas las empresas. El gobierno lo que dijo fue, nos dio una serie de recomendaciones, pero nos tocan las empresas adecuarlo a cada empresa, ¿sí? Ahorita hablaré un poquito más de ese protocolo de seguridad. Una súper importante, yo incluso de manera respetuosa le dije a mi papá, no habrá hoy, venga, prepárese mañana, ahora quizás martes o miércoles, hoy haga la limpieza, porque miren, yo tengo que diseñar un protocolo, pero luego del protocolo los trabajadores tienen que llegar, y entonces digamos que sigo pensando en la empresa de mi padre, entonces yo me imaginaría algo como que mañana a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana llega una persona, le hizo aseo a toda la empresa, ¿sí? A las 8 de la mañana llegan los trabajadores y entonces les doy una capacitación. Pero entonces la capacitación, miren que no los puedo tener a menos de 2 metros a unos, les tendré que enseñar cómo se lavan las manos, les enseñaré cuál es el protocolo que yo diseñé. Entonces miren que yo primero diseño el protocolo y luego del protocolo tengo que capacitar, tengo que socializar con mis trabajadores, con mis contratistas el protocolo. Eso fue una de las cosas interesantes que trajo el decreto. Y es que este decreto digamos que está poniendo en el mismo rango tanto a los trabajadores como a los contratistas, ¿sí? Entonces, ve, Andrés, yo tengo personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, lo mismo, ¿sí? Incluso las obligaciones que le da la ley a los empleadores y a los trabajadores que van a operar en este tiempo, precisamente una de ellas es capacitar y a los trabajadores, ojo con eso, obedecer. Los trabajadores deben seguir de una manera muy rigurosa los protocolos e incluso le está diciendo el mismo decreto al empresario, señor empresario, usted incluso tiene que socializar cuáles son sus protocolos, ¿sí? Voy a avanzar porque el tiempo va corriendo muy rápido. El tercer bloque es entonces la preparación del protocolo de bioseguridad. Ese protocolo de bioseguridad, si ustedes pueden ver ahí a mano derecha, yo también tomé una foto del anexo técnico. Perdón, y nosotros nos tomamos el atrevimiento de clasificar ese protocolo en 4 capítulos. El primero de ellos, medidas de bioseguridad. El segundo, que tiene que ver con el primero, es cómo se van a manejar la prevención y el manejo de las situaciones de contagio. Es decir, bueno, ahora, y es muy importante esto, estamos hablando de prevención. Pero, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, tengo un caso de COVID en la empresa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que manejar? Entonces, también ese protocolo no solamente debe incluir el nivel de prevención, sino también el manejo de situaciones de contagio. Entonces, también tendré que tener un protocolo adicional para manejar esas situaciones de contagio en la empresa y el reporte de esas situaciones. Y miren, aquí va a ser muy importante organizar turnos, ¿sí? Ahorita lo veremos en la siguiente diapositiva que hablaré con relación a las medidas de trabajadores y contratistas, pero va a ser importante el tema de turnos, porque si ocurre una situación de contagio, la vamos a poder manejar más fácil
a nivel de, digamos que de turnos. Y hay un tema bien interesante que trae precisamente el anexo técnico al decreto 666 y es que incluso en la capacitación a mí me toca decirle al trabajador que va a tener que estar muy atento todos estos días y casi que llevar como una especie de bitácora, ¿sí? Primero le vamos a tener que enseñar al trabajador cómo va a hacer ese transporte a la empresa, ¿sí? Entonces aquí se está fomentando, por ejemplo, el uso de bicicleta, ¿sí? En la medida que el trabajador no tenga que someterse al transporte público sería ideal porque entendemos que ese transporte público puede ser un foco de contagio. Entonces tratar de fomentar en nuestros trabajadores y en nuestros contratistas el uso de la bicicleta, por ejemplo, sería una buena medida. Entonces volvamos al protocolo. Entonces yo vengo y le indico al trabajador cómo se va a comportar, si le toca hacer una fila, cómo debe hacer la fila, si va a hacer una fila en un banco, entonces que debe tener en cuenta. Claro que ya he visto que hay bancos donde lo tienen muy organizado, entonces hay espacios donde las personas se tienen que separar, en fin, donde las personas nos debemos poner de pie para hacer la fila. Entonces, hacerle entender al trabajador todo ese tema, pero también llevar, por ejemplo, una bitácora de con qué personas el trabajador está teniendo contacto en la empresa, con qué clientes está teniendo contacto, con qué domiciliarios tuvo contacto, con qué proveedores tuvo contacto. Y ese protocolo de seguimiento, ¿para qué? Para que en caso tal de que el trabajador o uno de los trabajadores resulte contagiado, se pueda hacer ese cerco precisamente de la epidemia y poder hacer el rastreo de todas las personas con las que ese trabajador interactuó. Entonces, miren que al final, por ejemplo, esa medida va a servir para cualquier tipo de empresa, pero repito, va a haber algunas empresas en las que precisamente ese protocolo, esas medidas de bioseguridad van a tener que implementarse a nivel puntual para trabajadores, para contratistas y los trabajadores dependiendo del área en la que estén trabajando. Miren, por ejemplo, un dato particular. El decreto habla de las medidas que tiene que tener el empresario con relación al trabajador que se va a desplazar a la empresa y con relación al trabajador que está teletrabajando, ¿sí? Incluso vamos a ver que una de las obligaciones que va a tener la empresa y que vamos a tener todos los trabajadores o contratistas que empecemos a laborar en estos días, va a ser que tenemos que registrarnos en una aplicación que generó el gobierno. Ya enseguida voy a seguir sobre eso, precisamente para tener un mayor control sobre las personas con las que estamos teniendo contacto. Entonces, repito, estos protocolos, si bien el gobierno nacional nos está dando unas directrices, casi que los vamos a tener que implementar a la medida. Acá el gobierno, ¿qué nos dice? Señoras empresarios, aquí las ARL van a jugar un papel fundamental precisamente para la determinación de esos riesgos y para la implementación de esos protocolos. Importantísimo, súper importante. El protocolo tiene que tener un plan de comunicaciones. Y ese plan de comunicaciones, ahorita pues lo veremos también, porque es un capitulito específico para él. Eso yo lo debo comunicar con mis trabajadores, con mis contratistas, con mis clientes y con mis proveedores. Entonces debo tener un plan de comunicaciones. El decreto, digamos, que invita a usar las tecnologías de la información y la comunicación para incrementar ese plan de comunicaciones que debemos hacer. Pero repito, la sola implementación del protocolo o el solo diseño del protocolo ameritaría para que hablásemos una hora o más de esa situación y no agotaríamos el tema porque, repito, cada empresa, cada cargo dentro de la empresa puede verse sometido a unos riesgos de contagio diferentes que deberemos tener en cuenta y que deberán ser previstos en ese protocolo, que entre otras cosas deberá tener en cuenta, por ejemplo, para darles alguna idea, se debe hacer un aseo general al ingresar a la compañía. Se debe hacer un aseo general al finalizar la jornada. Incluso aquí nunca va a estar de más pecar por exceso, pero digamos que se recomienda mucho que si digamos que usted va a tener 2 turnos, haga un lavado al finalizar un turno y digamos que para poder que nos cobije el inicio del segundo turno. Miren, por ejemplo, para el tema de operarios, indica que yo debería tener 2 lockers. Entonces, miren que no va a ser tan fácil para muchas empresas empezar a operar y cumplir con todo ese protocolo. Ve, Andrés, ¿cómo así que 2 lockers? Si, mire, el trabajador viene con una ropa de la casa, ¿sí?
Entonces yo tengo que tener un espacio donde él se pueda cambiar y guardar esa ropa en un sitio y que esa ropa no entre en contacto con la otra. Entonces se cambió, ¿sí? Se debe lavar las manos y entonces ahí ponerse el uniforme. Porque entonces una cosa, aquí vamos a tener que diferenciar dos cosas. Digamos que siempre a nivel de seguridad industrial hay trabajadores que digamos que deben utilizar determinado tipo de herramientas. El sector de la construcción, por ejemplo, cuando va a hacer trabajo en altura, el uso del arnés, por ejemplo, del casco. Pero miren que aquí adicionalmente el legislador, perdón, acá digamos que el Ejecutivo nos dijo que, o definió lo que vamos a denominar como elementos de protección personal. ¿A qué denomina el decreto elementos de protección personal? Van a ser aquellos elementos que definidos previamente y de acuerdo al riesgo, son aquellos que yo le voy a suministrar al trabajador. Nuestra recomendación aquí es diseñar un kit, por ejemplo, para cada trabajador y tener obviamente digamos que un control de cuándo le entrego al kit, de cuándo le entrego ese kit al trabajador, cuánto se lo reemplazo. Entonces, miren, por ejemplo, acá uno de los temas y de que los empresarios deben estar pensando es, bueno, entonces, ¿qué tipo de tapabocas voy a usar? ¿Voy a usar tapabocas reutilizables o voy a utilizar tapabocas de un solo uso? Si voy a utilizar tapabocas de un solo uso, entonces mire que voy a tener que tener también un protocolo para el desecho de esos tapabocas. Y hay unos tapabocas que solamente pueden durar 6 horas, ¿sí? Entonces, miren todo lo que tendré que tener en cuenta. No, Andrés, es que yo utilizo unos tapabocas súper buenos que son reutilizables. Pues bueno, tendré que tener un protocolo de limpieza de ese tapabocas antes de que el trabajador lo use cuando llegó a la empresa y un protocolo de limpieza que el trabajador va a dejar cuando lo deje de usar o al final de la jornada. Esos tapabocas, por ejemplo, o esos elementos de protección personal, el trabajador no debe sacarlos de la empresa y tampoco deben compartirse elementos de protección personal entre trabajadores. Incluso me va a tocar enseñarles a los trabajadores cómo se lavan las manos, tener implementos de aseo antibacterial. En el kit yo podría darle, por ejemplo, al trabajador una máscara, podría darle también al trabajador unas gafas, o podría darle su kit de tapabocas, guantes. En algunas ocasiones, cuando hay manipulación de productos, deben tener guantes. Debería, en algunas ocasiones, delantales, con el caso del sector de la salud, por ejemplo. En fin, como les digo, cada cargo y cada función, o cada cargo mejor, va a determinar cuáles son esos elementos de protección personal que va a tener ese trabajador, ¿sí? Y como les decía, ese plan debe ser comunicado precisamente digamos que a todos los grupos de interés de la empresa. Medidas para protección, medidas de protección para trabajadores y contratistas. Y aquí viene el grueso, como les digo, y yo como empresario del mundo jurídico, quizás vaticino que en caso tal de que esto no se trate bien, podría haber un montón de líos jurídicos a futuro. Yo ayer, por ejemplo, cuando estaba reflexionando para esta charla, pensaba, ¿el COVID-19 es una enfermedad general o es una enfermedad laboral? Y miren, es una respuesta que a la cual al día de hoy no se le da respuesta. Una pregunta a la cual al día de hoy no tiene respuesta, pero yo trataría de dar la respuesta y, hombre, pues si a mí me da por fuera es una enfermedad general y si me lo contagian en la empresa, pues es una enfermedad profesional, pero van a ser aspectos a los que nos vamos a ver enfrentados a futuro y que quizás ya ustedes básicamente, quizás los empresarios ya se han visto enfrentados a, digamos que, a incapacidades largas de trabajadores y cuando digamos que la ARL o sobre todo la ARL trata de demostrar que hubo negligencia por parte del empleador en el manejo o digamos que en el seguimiento de esas normas de seguridad industrial para tratar de exonerarse de la responsabilidad. Entonces veo aquí algo complejo y quizás que si no somos bien juiciosos o que si el empresario no es bien juicioso ahí, quizás vaya a tener algunas dificultades o algunos momentos de angustia a futuro. ¿Cuáles serían entonces esas medidas para trabajadores y contratistas? Lo primero, hacer un mapeo, hacer una identificación de los trabajadores que yo tengo en sus labores y miren, dependiendo de su edad también. Aquí incluso va a ser importante preguntarle a los trabajadores
si tienen preexistencias en condiciones como hipertensión, por ejemplo. Aquí, como les digo, esto lo vamos a tener que hacer de la mano de la ARL, porque si yo tengo un trabajador en riesgo, digamos que ¿qué podría ser un trabajador en riesgo? Digamos que podría ser un trabajador que tenga alrededor de 65 años, que sea hipertenso, entonces yo no lo debería poner en la empresa, ¿sí? O sea, a ese tipo digamos que esa es la obligación que nos está poniendo el decreto cuando nos dice identifique y clasifique sus trabajadores para que con base en esa identificación y clasificación de los trabajadores podamos organizar turnos, ¿sí? Podamos organizar cuáles trabajadores laboran a determinada hora o cuáles van a seguir, digamos que en la casa, en suspensión de contrato, en fin, o en vacaciones, dependiendo de la medida que se haya implementado, que eso será otro tema que se podrá hablar en otro momento, ¿sí? Pero es identificarlos y con base en eso generar un plan. Hay, digamos que el sector digamos que de la confección, quizás algunos no estén preparados para poder recibir a sus trabajadores y que haya una distancia de 2 metros o por lo menos de 1 metro entre uno y otro puesto de trabajo. Nosotros hemos tenido varios clientes y he estado en las oficinas y obviamente no cumple, entonces tendrán que implementar turnos. Acá, por ejemplo, el gobierno nacional dice, vea, yo recomiendo 3 turnos. Podría funcionar un turno entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde. Podría haber otro turno entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde y otro turno entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Y te dicen, pero venga, y si tienes jornada nocturna, en la jornada nocturna no hay inconveniente. ¿Qué es lo que está tratando el gobierno? Evitar las aglomeraciones, por ejemplo, de personas en el transporte público. Entonces, si todo el mundo lo pone a entrar a las 6 de la mañana, vamos a tener una afluencia a las 6 de la mañana, lo mismo a las 8. Entonces, se está pidiendo también en esa, digamos que en esa planificación, también en tener en cuenta el aspecto de los turnos. El segundo aspecto ya me había referido a él cuando decía determinar los elementos de protección de personal con base en el riesgo, y aquí repito que no sería lo mismo, por ejemplo, el riesgo que tendría una persona que está trabajando en el área administrativa a una persona que está, digamos que en el área de producción e incluso manipulando producto que después va a ser entregado, que le va a tocar interactuar con un domiciliario que posteriormente lo va a ir a entregar. Entonces, miren que los niveles de riesgo van a depender de esas funciones que está haciendo el trabajador. Incluso miren, aquí al final, la conclusión a la que yo llego es que a los empresarios nos toca con estas normas reinventarnos. Y son retos donde ahí surge precisamente temas innovadores interesantes porque nos van a poner a pensar de una manera diferente y cómo trabajar, digamos que a un menor costo y tratando de incrementar productividad precisamente con este tipo de situaciones. Y ahí el gran reto. Una importantísima es la capacitación sobre los protocolos y miren, y dejar evidencia de la capacitación, ¿sí? Importantísimo eso, porque si al final el trabajador dice que es que usted no lo capacitó, que es que usted no le dijo nada, por eso esa era otra de las preocupaciones que tenía yo con que la empresa de mi padre empezara a funcionar el día de hoy. Y lo decíamos, es que a qué hora se va a capacitar. Tenemos que diseñar el protocolo para luego entrar a la capacitación y dejar evidencia de esa capacitación. Entonces va a ser muy importante eso. Y repito, el protocolo lo diseño con la ARL y luego tengo que socializarlo, tengo que dejar evidencia de esa socialización, tengo que hacer la capacitación, tengo que contárselo también a proveedores, a clientes y a esos aliados estratégicos que están surgiendo en este momento, que son estas plataformas de entrega a domicilio de productos. Un aspecto muy importante es inscribir la empresa y el trabajador, tanto en la página web de la alcaldía, ya lo había dicho ahorita, como en la aplicación que creó el gobierno, que se llama Coronap, ¿sí? Y ahí les puse una fotico, precisamente de lo que les va a salir cuando ustedes entren ya sea digamos, a cualquiera de las plataformas digitales donde se pueden adquirir ya sea Google Play o la tienda de Apple, para que descarguen ahí la aplicación y ahí vamos a tener que estar reportando. Miren, aquí hay un tema muy importante que es el autodiagnóstico, ¿sí? Nos están haciendo un llamado a todas las personas al autodiagnóstico, tener en cuenta básicamente o estar reportando casi que en tiempo real, ojalá, cómo estamos evolucionando de salud. Una de las cosas que también hablaba ayer con mi padre era, ¿cómo hacemos entonces para medirle la temperatura, para determinar la temperatura de las personas cuando ingresan? Porque eso va a ser muy importante en la empresa. Y esto, aquí casi que sí tenemos que ser súper exigentes. En la empresa no entra nadie que tenga una temperatura de 38 grados. Y para eso vamos a tener que tener
digamos que un termómetro. Entonces, mi papá me decía, entonces hay unos que se ponen en la boca, hay unos que le ponen debajo del sobo. Aquí lo mejor es, hay unos láser, que son los ideales, donde básicamente incluso lo debo limpiar, y si tengo el otro lo debo limpiar. Después de cada uso tendría que tener un protocolo de limpieza para ese termómetro, para después de verificarle la temperatura a cada uno de los trabajadores. Lo mismo, que llegó un proveedor a hacer la entrega, lo mismo. Súper estrictos, porque en la empresa no podría entrar nadie con una fiebre de esas. Y si tenemos a alguien con esa fiebre, entonces inmediatamente habrá que aislarlo en la empresa e inmediatamente habrá que notificarlo, no solamente en la página, sino también habrá que tener un reporte escrito de qué fue lo que se hizo, y deberá haber un plan. Esto va a ser muy importante. Cada empresario deberá contactar a su ARL para definir un plan de acción, precisamente para actuar en caso de que algún miembro de la organización se sospeche de que tiene coronavirus, o que entró básicamente en contacto con alguna persona que pudiese estar contagiada de coronavirus, o que tenga síntomas de alarma de que tiene el coronavirus. Otra de las obligaciones, y esta, si ustedes me lo preguntan, y yo como abogado diría que va a ser súper importante, miren, el decreto nos está trayendo unas obligaciones tanto a los empleadores como a los trabajadores. Entonces, en estos días, no sé si a ustedes les ha ocurrido lo mismo, que hemos visto muchas noticias, y en las noticias muchas veces hay personas que incluso se ponen el tapabocas mal, y es uno como con ganas de decirle, ponételo bien. Entonces no falta el trabajador que se lo suba, o el trabajador que lo baje, y se ha evidenciado que si al final así yo tenga tapabocas y yo no soy cuidadoso con las manos, y no tengo, digamos que, o no estoy capacitado en la manera como me tengo que retirar el tapabocas, pues entonces lo voy a contaminar. Entonces, el trabajador, y aquí yo diría que hay que ser súper exigentes, yo le haría un otro sí a los contratos de trabajo y pondría unas causales de despido adicionales. Esas causales de despido sería, por ejemplo, incumplir, así sea por una sola vez, el protocolo, porque es que si lo incumple pone en riesgo a toda la empresa. ¿Sí? Y si yo como empresario estaba preocupado porque estaba quieto, entonces imagínense ahora, ve Andrés, ¿qué pasa si mi empresa tiene riesgo de coronavirus? Se la cierran. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy exigentes en el cumplimiento, y el trabajador que lo incumpla, inmediatamente iniciarle un proceso de descargos para respetar el debido proceso y poder despedir a ese trabajador que esté incumpliendo las normas que van a proteger no solamente a la empresa, a sus trabajadores, sino a nuestras familias, porque el hecho de que se contagie a alguien no solamente involucra a la empresa, sino a las familias y todas las personas con las que interactúa. Adicional, va a ser súper importante, miren que el contrato de trabajo, si veníamos en un contrato de trabajo diseñado y ejecutado en el mundo físico, miren que el contrato cambió. Al día de hoy tenemos un contrato, y tenemos teletrabajadores o contratistas trabajando de manera remota. Entonces, ¿cómo mediar el incumplimiento? Entonces, quizás también haya que, en esos otros días a los contratos de trabajo, quizás regular el teletrabajo, quizás regular el uso de herramientas como WhatsApp, por ejemplo. ¿Qué pasa si usted, el trabajador, no le contesta, está en la casa y no le contesta? Entonces, ¿cómo lo sanciona usted si usted no tiene eso contemplado dentro de su reglamento interno de trabajo? Entonces, también regular, por ejemplo, al día de hoy las empresas estamos utilizando Teams, Zoom para reunirnos con nuestros trabajadores, el WhatsApp para comunicarnos, los correos electrónicos. Entonces quizás haya que reforzar esas obligaciones a nivel de teletrabajo. Y miren, muy importante esto. Los teletrabajadores también tienen que estar reportándonos en el tema del autodiagnóstico. Si tienen un síntoma de gripa, o si tienen carraspera en la garganta, o si tienen fiebre, o si entraron quizás en contacto con una persona, aun cuando estén teletrabajando, desde la empresa también nos toca tomar esa medida para que ese teletrabajador nos informe y poder mantener informado al gobierno. También, ¿qué nos dice el gobierno? Esto es una empresa que se activó hoy. ¿Usted para qué necesita la secretaria quizás en la empresa? Ponerle o utilizar herramientas de teletrabajo. Entonces también, y digamos que va a ser muy importante, y digamos que ahí vamos a necesitar de mucha sensatez. Va a ser, digamos que yo lo entiendo, y como empresario entiendo que es muy importante tener a mis colaboradores cerca, sobre todo cuando necesitamos tomar decisiones. Pero hay ocasiones, digamos, en que perfectamente van a haber labores que se van a poder realizar
mediante teletrabajo. Obviamente aquí quizás haya que hacer unas inversiones o quizás una capacitación adicional en el manejo de estas nuevas tecnologías o de estas herramientas que nos van a poder permitir teletrabajar. Hay incluso software que le dicen al empleador que está haciendo el trabajador, porque puede que el trabajador deje ahí el chat abierto y no haga nada, ¿sí? Entonces, también entender que quizás esa nueva forma de teletrabajo no es yo dejar al trabajador por allá aislado y conéctese usted como pueda y hágale, también es brindarle al trabajador precisamente esas herramientas para que pueda poder conectarse desde su casa, poder digamos que entender o digamos que poder estar acorde y estar en comunicación con sus compañeros de trabajo, con sus digamos que superiores, cuando el trabajo que está haciendo requiere interacción con algunos otros. Miren, esta mañana yo leía un artículo, a mí me gusta mucho la industria de los videojuegos, y leía un artículo esta mañana sobre cómo las compañías desarrolladoras de videojuegos están diseñando precisamente medidas para que sus desarrolladores con la misma calidad y con la misma, digamos, con la misma rapidez puedan desarrollar videojuegos desde sus casas. Eso obviamente implicará otro tipo de herramientas de control, entender que quizás no todas las empresas tengan el flujo de caja necesario para incluir, digamos, que un montón de licencias de software para poder desarrollar estas herramientas, pero si vamos a utilizar las básicas y las gratuitas, va a ser importante precisamente dentro de esas básicas y gratuitas, por lo menos regular el uso. ¿Qué pasa entonces? Porque miren, no sé si les ha pasado algo, pero que en estos días en las casas, digamos que yo siempre he tenido ese efecto, yo trabajo más de la jornada de trabajo, pero muchas veces personas con las que antes yo interactuaba en jornada laboral, al día de hoy incluso me hablan en jornadas que no son laborales. Entonces también hay que entrar a regular ese uso de estas herramientas de comunicación instantánea, comunicación asincrónica o sincrónica que vayamos a usar con estos teletrabajadores. Es mucho tema, básicamente, aquí ya para finalizar, y como les digo, aquí el tema va tan rápido, casi que nos toca todos los días estar estudiando, todos los días estarnos actualizando sobre las nuevas medidas. Estoy casi seguro que ahorita, posterior al 11 de mayo, quizás sea necesario volver a hablar de esto, porque va a salir otro decreto, van a activar nuevos sectores, o quizás reversen la medida y guarden algunos de los sectores que estaban previamente exceptuados. Al final yo también voy a tener que tener ese protocolo, va a tener que tener unas medidas cuando yo interactúo con terceros o cuando mis trabajadores o mis contratistas van a interactuar con terceros. Entonces piense aquí, por ejemplo, en el cliente, en el proveedor, en el domiciliario, que anteriormente yo no necesitaba, pero que entonces ya me tocó contratar una compañía de mensajería para que me ayuden con esas entregas, no cualquiera, sino que sea digamos, una compañía que le brinde una seguridad al cliente de que va a recibir un producto sin coronavirus. Ustedes no se imaginan los protocolos que tengo acá en mi casa o que tiene mi esposa en mi casa cuando llega algún producto. Todos los productos que llegan se quedan en cuarentena en el balcón como 2 días. En fin, entonces entender también que quizás cuando le enviamos nuestros productos a nuestros clientes, ellos quizás van a tener una esposa como la mía, donde al final van a tener unos requisitos muy grandes y una desconfianza precisamente para recibir este tipo de productos. Entonces, en la medida que nosotros elijamos empresas que estén tomando empresas de transporte o estas plataformas de transporte o de entrega de productos a domicilio, que también tengan unos protocolos y trabajar con ellos en cómo articular nuestros protocolos de entrega con los protocolos de entrega que ellos tienen. Y muy importante, comunicación, socialización. No sé si por redes sociales, que es lo que se está utilizando mucho al día de hoy. No pensaría que la gente al día de hoy quiera recibir un papel por ahí que lo vayan a entregar. Entonces sí, utilizar la página web, las redes sociales, los correos electrónicos a proveedores, tratando de comunicar muchísimo cuáles son esos protocolos, esas medidas que estamos precisamente utilizando para hacerlo. Miren, al final va a ser también importante que si yo diseñé ese protocolo de limpieza, tener bitácoras de control,
donde entonces si los trabajadores se van a lavar las manos cada 3 horas, entonces tener una planilla para que el trabajador entonces firme cada que se lavó las manos y el que no, entonces le llamo la atención, en fin. Y debo tener una persona también que esté supervisando que las cosas se cumplan. Mi papá me decía, pero es que yo no voy a ir a la empresa. Pues entonces, hermano, esté llamando cada 3 horas para que entonces cada 3 horas se laven las manos. Es decir, debemos implementar los protocolos, debemos diseñar los protocolos, pero muy importante, debemos guardar las pruebas de que estamos guardando, de que estamos cumpliendo los protocolos. Y por último, les había hablado que darle un paquete al trabajador. Supóngase que la página de la alcaldía siga teniendo dificultades, ¿no? O los permisos se están demorando, en fin, cualquier vaina. Y yo no puedo parar, yo necesito empezar a trabajar, entonces va a ser muy conveniente. Miren, aquí es donde uno entiende que la carnetización es importante. La gran empresa a todos sus trabajadores los tiene con carnet, pero quizás las micro, pequeñas empresas de pronto no tienen a sus trabajadores carnetizados. Entonces va a ser importante darles también una carta. Yo incluso les organizaría una carpetica a un trabajador para que si lo para la policía, él tenga la documentación, que tenga una carpetica donde tenga el certificado de existencia y representación, donde, repito, se vea la excepción. Incluso a mí me gustaría subrayárselo para que el trabajador no tenga que leer mucho, no, objetos sociales que son muy largos, entonces que el trabajador le pueda mostrar al policía cuál es, que él lo sepa identificar, mostrarle también una carta, darle también una carta donde certificamos, donde el representante legal certifica que la empresa está exceptuada, indicando por qué la empresa está exceptuada, indicando el nombre y cédula del trabajador, cuál es el cargo que tiene, cuál es el horario y cuál es el desplazamiento que el trabajador debería. De las normas que vayan surgiendo. Ya entonces, a través de nuestras moderadoras, vamos entonces a abrir y a resolver algunas de las preguntas que tengan. Muchísimas gracias por escucharme y estamos abiertos precisamente a atender cualquier inquietud o a dar cualquier recomendación adicional. Perfecto. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos los que nos acompañan en la conferencia. Tenemos varias preguntas, voy a pasar entonces a hacerlas. Nos preguntan que si para las SAS que tienen objeto social indeterminados no pueden aplicarse el código SIU establecido para efectos tributarios y que define su actividad comercial. Sí, digamos que sí sirve porque generalmente lo que hace la clasificación internacional industrial uniforme, más conocido como el código SIU, básicamente lo que hace es que cuando la empresa tiene el objeto social indeterminado, como la empresa tiene el objeto social indeterminado, entonces hay un código que incluso cuando uno constituye la empresa lo reporta y aparece en el registro único tributario. Pero yo no me imagino a un trabajador explicándole a un policía que lo detuvo, explicándole entonces que es que sí, es que vea que es que el código SIU es este. Miren, y esa pregunta me gusta mucho porque me permite hacer una claridad. Y si bien el código SIU te da la clasificación, pues tendrás que tenerle ahí el RUT. Y mire que si tiene el RUT, salvo que el policía o que el funcionario, que su trabajador sepa cuál es el código que describe ese RUT o la actividad que describe ese RUT, quizás vayas a tener digamos que una situación compleja, una situación caótica o una situación, digamos que de angustia para ese trabajador en ese momento. Entonces, repito, muy bien la pregunta, la respuesta es sí, de entrada el código si usted determina eso, pero tendrás que probarle adicionalmente a esa autoridad que ese código SIU lo tiene. Ahora, no estoy al tanto de si ya la policía, que también debería, o esta autoridad pública también debería tener una capacitación en este sentido. No sé si a ellos deberían haberles entregado también una clasificación de los códigos SIU que hacen. Entonces también, y gracias a esa pregunta, yo incluiría un documentico adicional en esa carpetica que vamos a tener, no solamente en la empresa, sino que le vamos a dar al trabajador una copia también del registro único tributario. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan que si un taller donde su objeto social es mantenimiento y reparación de vehículos motores estaría dentro de la excepción. Yo pensaría que estaría dentro de las excepciones indirectas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando entendemos que el sector de transporte está funcionando, ¿qué pasa si
Piénsenlo de la siguiente manera, disculpen que ponga este ejemplo de pronto tan sencillo. Un montallantas en una carretera. Ese señor ahí me parece que tiene que funcionar, que pasa, un camión se vara, ¿sí? Entonces, al final, estas empresas de mantenimiento, tanto de camiones, de vehículos e incluso de maquinaria, recuerden el ejemplo que les ponía ahorita con la empresa de puertas automáticas, para que unos sectores funcionen, se requiere que vaya otros que los apoyen. Entonces, cuando me lo preguntan, mi respuesta es sí. Al día de hoy ya incluso hemos tenido en la empresa que les contaba ahorita, donde vende repuestos para carros en Barrio Triste, hemos tenido ya 2 visitas de la policía, y con estas medidas que les hemos contado a ustedes, hemos salido airosos de esas visitas. Gracias. Nos preguntan que si un ganadero que tiene su finca en otro departamento podría desplazarse hasta ella, y si, y de ser así, ¿qué haría si en ese municipio tiene la entrada restringida para la gente de afuera de este? Miren, ahí básicamente lo que yo entiendo es que básicamente la persona estaría dentro de las excepciones para desplazarse. ¿Qué es lo que le va a tocar hacer? Como hay tantos controles en las carreteras, a él le va a tocar tener una serie de pruebas, ¿sí? Al día de hoy, digamos que hay muchos agricultores o ganaderos que no tienen que inscribirse en el registro mercantil, pero si están inscritos en el registro mercantil, tener a la mano la certificación que pide la Cámara de Comercio va a ayudar mucho. En caso tal de que no sean personas que no están inscritas en el registro mercantil, mi recomendación sería tener una declaración juramentada que pueda hacerse ante una de las notarías. También la de las notarías está al día de hoy dentro del régimen de excepciones, donde básicamente él, bajo la gravedad de juramento, indique por qué está dentro de la excepción. Entonces, que indique que tiene la finca en tal departamento, que él reside en Medellín, que la finca hace esto y esto y esto. Entonces, que haga una declaración juramentada bien organizadita, se va para la notaría, ya la hace, se la va a firmar, y si lo para la policía la va a tener. Y obviamente en la medida que tenga mayor documentación va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, si ese ganadero o ese agricultor adicionalmente es propietario y tiene también un certificado de libertad y tradición que también se pueden tramitar al día de hoy de manera virtual, y lo tiene ahí, digamos que apoyando, o lo tiene ahí a la mano, y también lo va a poder mostrar. Entonces miren que quizás va a poder mostrar muchísimo más fácil que está dentro de esa excepción. Entonces me parece que si está dentro de la excepción, hay que entender de todas maneras que hay normas que aquí presento excusas que no, por ejemplo, no conozco normas de otros departamentos, pero sí he entendido, sí por lo que me he informado, es que hay departamentos que están cerrados para el ingreso de otras personas. Entonces la respuesta en términos generales es: yo considero que, a mi modo de ver, que sí, debería tener unas pruebas para que respalde precisamente su movilización, pero entender que quizás pueda haber algunas normas que limiten ese ingreso en algunos departamentos. Perfecto. En la siguiente pregunta nos consultan que si es recomendable que las personas que sufren alergias respiratorias y que viven con personas, o qué es lo recomendable con esas personas que sufren alergias respiratorias y viven con personas que sufren de hipertensión. ¿Qué protocolo deberían seguir esos empleados? Mira, ahí es una pregunta muy compleja, porque digamos que dependiendo de la manera en la que la respondamos, o el enfoque que tengamos, la podríamos responder de diferentes maneras. Si ustedes me lo preguntan a mí, yo soy de los que piensan que es mejor la seguridad que la policía. Yo a estas personas, luego, no sé si recuerdan que ahorita habíamos hablado de identificar los trabajadores y cuáles podrían estar en un mayor riesgo. Si yo identifico que hay algunas personas que están en un mayor riesgo, lo que yo debería hacer con ellas es básicamente ponerlas a teletrabajar. Ve, Andrés, pero es que es una industria y no pueden teletrabajar. Entonces buscaría una alternativa precisamente para que esta persona no se desplace a la empresa en la medida de lo posible. Y si por cualquier circunstancia se tiene que desplazar porque no se puede tampoco quedar sin comer o algo, en ese caso yo implementaría un protocolo más riguroso con la ARL, entendiendo que quizás cuando yo le cuente la ARL me diga que no lo ponga a ir. Porque si digamos que al menos, y como aquí se está aprendiendo todos los días, se ha evidenciado que personas con hipertensión, por ejemplo, o personas con preexistencias de afecciones respiratorias podrían estar más proclives a, digamos que a complicaciones de la enfermedad. Y la idea es que no demos, digamos que no solamente evitemos la propagación de la enfermedad, sino que aquellas personas que los datos nos muestran que podrían tener una enfermedad digamos que podría ser más fuerte en ellos la enfermedad, tratar de dejarlas al margen. Ahora,
Otro será el problema y es definir qué hago con el contrato de trabajo de esa persona. Y ahí sí tendríamos que tener otra discusión porque al día de hoy, y sobre todo en la primera fase de la cuarentena, surgieron un montón de dudas y el Ministerio del Trabajo sacó un montón de, digamos que, de comunicados tratando de que las personas no despidieran trabajadores, de que no se suspendieran contratos de trabajo. Entonces ahí en ese caso sí tendríamos que analizar el tema de una manera mucho más concreta para recomendar qué hago con ese trabajador que no puede teletrabajar, que entonces usted me está recomendando dejar en la casa y entonces ¿cómo le hago el contrato de trabajo? En fin, estamos en una época muy difícil. ¿Y por qué hago así? Porque al final es ponderar de si la salud o la existencia económica de la empresa. Lo ideal, como les digo, sería con mucho dolor que ese trabajador no se desplazase a la empresa. Perfecto. Otra de las consultas es que si mi pareja es jefe de enfermeras con el ánimo de evitar el contacto en lugares públicos de transporte como el metro y alimentadores, la lleva y la recoge el trabajo. Si bien él tiene la excepción, él no. Si hay alguna manera de justificar esa situación en caso de que la policía lo detenga. Mira, pues básicamente este tipo de decretos no se recomienda interpretarlos, digamos que extenderse mucho, o digamos que nosotros los abogados denominamos a eso una interpretación extensiva. Ayer también me hacían una pregunta de una manera similar. Ayer me hacían una pregunta, me la hacía mi hermana, creo que mi mamá para mi hermana, y me decía, Andrés, es que mira que Gabriel lleva a tu hermana todos los días al trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos si lo para la policía o eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Miren, la que a mí se me ocurrió, y esto no quiere decir que sea la ideal, básicamente es como si Gabriel le prestase un contrato de prestación de servicios gratuito a la empresa para transportar a mi hermana. Y entonces, en ese caso, ¿qué tendría que hacer la empresa? Inscribir a Gabriel precisamente en la página web de la alcaldía y darle una carta a Gabriel donde básicamente se dice que Gabriel va a poder transportar a tal persona a tales horas. Pero como les digo, miren, la norma no nos lo dice de manera expresa. Entonces a nosotros nos toca empezar a tratar de interpretar la norma entendiendo que lo que queremos es proteger al máximo y digamos que buscar que no haya mucho contacto. Lo ideal, digamos que si ustedes me lo preguntan y yo fuese bien, digamos que bien exégeta, entendiendo por exégeta aquel que aplica la norma a rajatabla, les diría que lo ideal sería que, y esto lo digo con mucho respeto, tratar de fomentar de que estas personas vayan en bicicleta. En fin, quizá mi hermana me va a decir, no, Andrea, yo no me voy a ir en bicicleta, pero en fin, tratar de buscar otro tipo de movilizaciones. Pero si me lo preguntan, a mí yo me sentiría más cómodo, en el caso, por ejemplo, de mi hermana, que la siga llevando Gabriel y no que se someta a transportarse en el transporte público. Entonces, en este caso, yo encontraría que podría determinarse un contrato de transporte gratuito, pero estas personas, repito, deberían ser inscritas por la empresa en la página web de la alcaldía, porque si se verifica y lo paran y verifican en la aplicación de entrada, lo puedan encontrar ahí inscrito. Bueno, ahí de pronto también quería hacer un paréntesis importante por algunas consultas que nos han llegado, y es que los decretos, la normativa, como nos contaba Andrés al principio, es bastante clara en cuáles son las actividades autorizadas. No puede entenderse ni el mensaje que nos está dando Andrés, ni el mensaje que está dando el gremio, como una invitación a que salgan todas las actividades de manera indiscriminada. Por ejemplo, las inmobiliarias aún no han sido autorizadas, el gremio, pues, y aprovecho para contarles, el gremio está trabajando en un protocolo de seguridad para el sector inmobiliario para que esto sea autorizado, pero es tratar de no extender la norma de modo tal que de alguna forma mi actividad quede incluida en ella, porque lo que debemos entender es que muchas actividades, la mayoría de las actividades de comercio no están autorizadas. Entonces es tener eso en cuenta antes pues como de
de la inscripción o de la consulta, porque lo que estamos viendo es que nos están preguntando entonces que si los asesores de las inmobiliarias cómo se inscriben, que si los evaluadores con qué salen. Por ejemplo, el caso de los evaluadores es muy particular, son avalúos para entidades financieras o en esos casos en que hacen parte de proyectos de infraestructura y son avalúos para ese destino, pero las actividades en general siguen estando bajo las condiciones de aislamiento preventivo obligatorio. En ese contexto nos hacían una pregunta que era que si una empresa que vende zapatos puede entonces prestar sus servicios de manera a domicilio, sus servicios a domicilio. Andrés. Sí, la respuesta es sí, esa es una de las, digamos que esa es una de las excepciones. Se entiende al menos que dentro de la industria del calzado se habla de la industria del cuero, es una de las excepciones expresas que trae el decreto 593, perfectamente lo puede hacer, incluso una persona que ha tenido contacto con nosotros, un amigo, que es el dueño de Voz, y yo cuando escuché la norma me puse muy contento por él, pensando en que tenía un montón de tiendas cerradas, además porque he visto varias personas de este sector también hablando la semana pasada en las noticias y la semana antepasada, precisamente por la preocupación que tenía el gremio. Sí, totalmente, al día de hoy pueden trabajar entendiendo precisamente o siguiendo, digamos que algunas de las recomendaciones que planteamos al día de hoy, y obviamente nuestra recomendación respetuosa para todos es que le saquen un ratico y que se lean estos dos decretos y sobre todo el anexo técnico. Miren, al final el anexo técnico es tan importante como que cuando yo lo leía, yo decía, no, es que yo también voy a implementar algunas de estas buenas prácticas en mi casa. Entonces, al final sería conveniente que todos leamos estos dos decretos, y para no extenderme más, la respuesta es sí. El sector de esta empresa de producción de calzado podría empezar a elaborar hoy, entendiendo o aplicando estas medidas de las cuales acabamos de hablar, en especial el protocolo de bioseguridad. Perfecto, muchísimas gracias. Ya para ir cerrando, nos preguntan también que si ese protocolo debe ser elaborado o avalado por el encargado del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y si este encargado debe tener licencia. Mira, lo ideal, al menos lo que nos está planteando el gobierno nacional, es que esos protocolos al final sean avalados por las ARL. Entonces mi respuesta es sí, y debería tener el aval de la ARL, porque recuerden que hay un punto muy importante, como les dije, es que al final acá estamos hablando de las medidas en general, pero incluso podríamos sacar una charla específica para hablar del protocolo, pero en el protocolo, por ejemplo, de entrada, recuerden cuando hablaba, me refería al protocolo, decía que hay unas medidas para contener, ¿sí? Pero cuando yo también, digamos que identifico ya un riesgo, tengo que aislar y tengo que activar un protocolo ya de contagio, de aislar a mis mismos trabajadores. Pensan en que, un ejemplo, supónganse que en el turno de la mañana resultó una persona contagiada. Entonces yo inmediatamente tengo que aislar a todo el turno de la mañana, tratando de que no se me contagie el turno de por la tarde. ¿Sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con la aprobación de estos protocolos, porque al final, cuando ya empezamos cuando ya empezamos a aislar y el protocolo cuando ya hay riesgo de contagio, de entrada la ARL ahí me debe ayudar. Entonces sí, esto debe ser construido y hablando con digamos que concertándolo con la ARL. Perfecto. Y finalmente tenemos una última pregunta donde nos dicen que una empresa que debió suspender algunos contratos laborales, el Ministerio de Trabajo les hace una invitación para que reconsidere esa suspensión y lo invita a utilizar otros mecanismos planteados en las circulares externas. ¿Es obligatorio ceder a esa invitación? Mira, no es obligatorio, porque al final lo que pasa es que a mí eso me va a sonar a una demanda futura, desafortunadamente. Pero la respuesta es no. El Ministerio del Trabajo obviamente tiene que velar, digamos que como representante del gobierno digamos que en esa cartera del trabajo, tiene que velar porque no haya despidos masivos. O sea, si hay despidos masivos y si hay desempleo, vamos a tener otro tipo de problemáticas. Pero al final, y si me lo preguntan, el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo permite la suspensión del contrato de trabajo en tiempos de fuerza mayor. Ha habido, y ahorita me referí de una manera muy rápida a eso, en el sentido que ha habido varios decretos que ha expedido el Ministerio del Trabajo, planteando básicamente lo que se entiende por fuerza mayor, lo que no se entiende por fuerza mayor. Yo diría algo, miren, en lo que llevo como abogado, si esto del COVID-19 no es una fuerza mayor,
Entonces yo no aprendí nada en la universidad. Entonces no entendí qué es el concepto de fuerza mayor. Obviamente lo que le está buscando, lo que está diciendo el ministerio es quizás hubo algún trabajador que escribió allá, con toda seguridad que hay unas personas afectadas. Yo lo que le invitaría a este empresario es a que haga un análisis, a ver qué personas puede vincular de alguna manera en teletrabajo, o cómo podría de alguna manera haberse enmarcado dentro de las excepciones, y si definitivamente no lo puede hacer, tratar de buscar un préstamo para venir y negociar con estos trabajadores en vacaciones acumuladas, o negociar vacaciones futuras, pero si me lo preguntan, no es esa invitación no es una obligación, y el hecho de que al final el ministerio tampoco puede obligar a que el empleador no suspenda. Y ya al final será un juez de la República si en algún momento, quien defina, si en algún momento los trabajadores consideraron que esa suspensión fue ilegal y la demandan, será un juez de la República el que se pronuncie, y para nada el ministerio, que el ministerio lo que da es recomendaciones respetuosas, como fue la que él les hizo, esa invitación a que no suspendiera sus contratos de trabajo. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias por la exposición tan clara. A los que nos están preguntando por los números de los decretos, toda esta información está en la presentación que va a quedar en la página web de la Lonja, www.lonja.org.co. Ahí vamos a tener entonces esta presentación donde están todos los decretos y toda la información. Gracias a todos por participar, y Andrés, a ti muchísimas gracias. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.